Muchísimas gracias por estar presentes hoy en este importante tema, socialización del trámite de certificación de discapacidad y registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, conocido con las siglas RLCPD. Badi Heredia, enfermera, hago parte del equipo de certificación de discapacidad de la Secretaría Distrital de Salud. Entonces, nuestro contexto normativo. Tenemos que a nivel nacional, el 1 de julio del 2020, inicia el nuevo trámite para certificar la discapacidad y hacer parte de esa base de datos oficial denominada Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, con la resolución 113 del 2020 y actualmente es el acto administrativo 1239 del 2022, ambos expedidos por el ente rector en salud, Ministerio de Salud y Protección Social. Vemos en nuestra diapositiva la imagen de la Secretaría Distrital de Salud. Es importante precisar que de acuerdo a la norma, las entidades responsables de garantizar el acceso a esa valoración multidisciplinaria que permite obtener un certificado de discapacidad y hacer parte de la base oficial de personas con discapacidad, el RLCPD, son las secretarías de salud. Y en el caso de Bogotá, como se evidencia en la diapositiva, le corresponde a la Secretaría Distrital de Salud. Si hay personas que residen en municipios, departamentos o distritos diferentes a Bogotá, el competente para garantizar su acceso será la Secretaría de Salud del municipio, del departamento o del distrito en donde viva la persona interesada en iniciar ese trámite para obtener el certificado de discapacidad, que es el documento que acredita la discapacidad, es como la segunda cédula, y que toda la información haga parte de esa gran base de datos nacional administrada también por el Ministerio de Salud y Protección Social. En cuanto a la Secretaría de Salud, es la entidad responsable de garantizar el acceso a toda aquella persona que se autorreconozca como persona con discapacidad y que voluntariamente desee iniciar el trámite. Ese es el primer paso, parte del autorreconocimiento de ese niño, niña, adolescente, joven, adulto mayor. Bogotá, como entidad territorial, tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a esas valoraciones a todas aquellas personas que pertenecen al régimen contributivo, régimen subsidiado, ferrocarriles nacionales y todo aquel que no se encuentre afiliado. Al 100% de las víctimas del conflicto armado que respalden su condición con el RUT, el Registro Único de Víctimas, y aquella población migrante regular que cuente con permiso especial de permanencia y permiso por protección temporal. Entonces, primer requisito, vivir en Bogotá, como observamos en la diapositiva, en cualquiera de las 20 localidades del distrito. Debemos pertenecer al régimen contributivo, al régimen subsidiado o cumplir con cualquiera de aquellas características que se observan en la diapositiva. Además de ello, se debe tener afiliación en salud en la ciudad de Bogotá. Eso para aclararlo, por favor. Si alguien que desee voluntariamente iniciar este trámite de certificación de discapacidad pertenece al régimen contributivo, pero
al verificar su lugar de afiliación, se evidencia que es una ciudad diferente a Bogotá, por ejemplo, cualquiera de los 116 municipios de Cundinamarca, que allí aparezca Soacha, Faca, Funza, Madrid, o Santander, Cali, Cartagena, no es posible realizar la solicitud ante la Secretaría Distrital en Bogotá. ¿Qué debe hacer esta persona interesada? Si definitivamente va a vivir en Bogotá, debe, por obligación, realizar el trámite ante su EPS para obtener la portabilidad. Es decir, que le indique a la EPS que ya no va a vivir, por ejemplo, en Santander, que ahora su lugar permanente de residencia va a ser Bogotá. La EPS tiene la responsabilidad de entregar una certificación que se llama portabilidad, donde se indica que ahora recibe los servicios de salud en la ciudad de Bogotá. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿A quién aplica? ¿Quién puede hacer el trámite ante la Secretaría Distrital de Salud? Ahora, el segundo paso. ¿Cómo accedemos a la valoración multidisciplinaria para la certificación de discapacidad? La Secretaría Distrital de Salud dispone de 3 canales a través de los cuales las personas interesadas pueden iniciar su procedimiento de certificación de discapacidad. Tenemos el trámite virtual a través de la plataforma Agilínea. Tenemos radicación en físico, aquellas personas que no están tan familiarizadas con los sistemas de información o con las herramientas informáticas pueden acudir directamente a las instalaciones de la Secretaría Distrital de Salud en horario de lunes a viernes de 7 a 4 de la tarde. Allí encuentran colaboradores que orientan todo el trámite, verifican la documentación y apoyan la solicitud para obtener esa orden que permita llegar a una valoración multidisciplinaria y obtener el certificado de discapacidad. Segunda precisión, la Secretaría de Salud en Bogotá o en general en el territorio nacional, ninguna Secretaría de Salud es la responsable de certificar la discapacidad de nadie. Los únicos competentes para realizar esa valoración y determinar si este usuario cumple con los requisitos son los equipos multidisciplinarios conformados por 3 profesionales quienes realizan la valoración, determinan si ese usuario cumple y de ser así, hacen entrega del certificado de discapacidad, que es el documento personal e intransferible que se entrega al finalizar la valoración multidisciplinaria y solo en aquellos casos en los que ese equipo de 3 profesionales idóneos verifica que cumple con los criterios que se encuentran establecidos en la norma vigente. Observamos que a la fecha la Secretaría Distrital de Salud tiene autorizadas 14 IPS distribuidas en diferentes localidades del distrito. Estas IPS, a través de esos equipos multidisciplinarios, si observamos en la parte superior derecha, hay 3 profesionales. Cada una de estas IPS tiene equipos multidisciplinarios. Ellos son los profesionales idóneos que realizan esa valoración y posterior a el procedimiento determinan si esa persona
cumple o no cumple con los criterios para certificar la discapacidad. Para Bogotá, entonces, estas 14 IPS son las únicas responsables de realizar el procedimiento de valoración. Pero no es posible que todo aquel que se autorreconozca como persona con discapacidad llegue directamente a cada una de esas instituciones. Recuerden, el primer paso es hacer la solicitud. ¿Ante quién? Secretaría Distrital de Salud, de manera virtual o de manera presencial. La entidad territorial asigna una de esas IPS, que es la encargada de realizar la valoración. Y es el equipo multidisciplinario de estas 3 personas quienes determinan y hacen entrega de ese certificado que acredita la condición y son los responsables también de incluir toda la información en el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Entonces, recordemos, primero, el certificado de discapacidad es ese documento, es un documento. ¿Qué es el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad? Es la base de datos en la cual se incluye toda la información que se recolecta durante el procedimiento de valoración a nivel nacional. Entonces, para Bogotá tenemos 14 IPS, Medellín tiene un número de IPS autorizadas, La Guajira, Santander, así todos los departamentos y municipios son los responsables de autorizar IPS y estas IPS cuentan con profesionales encargados de realizar el procedimiento, entregar el certificado y toda esa información alimenta la base de datos nacional. Entonces, si alguien es certificado en la ciudad de Bogotá, por cualquiera de esas IPS que observamos en la pantalla, los datos de esa persona harán parte de la base de datos nacional de personas con discapacidad. ¿Cómo es el trámite para solicitar la orden para la valoración de certificación de discapacidad? Nuevamente se reitera que es un procedimiento voluntario, que es gratuito. La persona interesada no debe pagar absolutamente nada por esta valoración, pero sí debe cumplir con los requisitos. Debe también vivir en Bogotá, en cualquiera de las 20 localidades, tener afiliación al régimen contributivo, subsidiado, migrante y tener también afiliación y que el lugar sea Bogotá. Si cumple con todos los requisitos, pero el lugar de afiliación es Soacha, Cundinamarca, Faca, Madrid, Santander, Medellín, La Guajira, Nariño, no puede hacerlo en la Secretaría Distrital de Salud hasta tanto adjunte el documento, la portabilidad, en donde indica que pues ya vive en Bogotá y que recibe los servicios de salud en Bogotá. ¿Cuáles son los documentos? La norma es muy clara y menciona que todo aquel que se autorreconoce como persona con discapacidad debe presentar una historia clínica. Historia clínica con un diagnóstico CIE-10. ¿Qué es el diagnóstico CIE-10? Es un diagnóstico de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Ahorita en las próximas diapositivas lo vamos a ver. Se requiere documento de identificación de acuerdo a la edad del solicitante. Si es un niño menor de 6 años, debe presentar el registro civil y los documentos de el padre o la madre. ¿Esto para qué? Para garantizar el vínculo, pues que sí efectivamente corresponde a la mamá, al papá, al cuidador. Si es alguien mayor de 7 años, debe presentar tarjeta de identidad, registro civil de nacimiento y documento de identificación del padre. Todo ello para
nuevamente, validar que existe un rango de una vinculación pues familiar. En aquellos casos que son niños, niñas, adolescentes bajo custodia de instituciones como el ICBF, es necesario presentar una carta en donde se menciona que ese niño, niña, adolescente está bajo protección de instituciones encargadas del restablecimiento de derecho de estos niños. Así como también cuando se tienen otros niños bajo custodia, otros miembros de la familia que no, pues, no son el papá o la mamá. Entonces se requiere el soporte que indique que un juez pues ha otorgado la custodia de ese menor de edad. Todos aquellos exámenes médicos que también estén complementando el diagnóstico principal de discapacidad. Y un recibo de servicio público. Este no es obligatorio. Si lo tienen, si tienen el certificado de residencia de Bogotá, también, ¿para qué nos sirve a nosotros? Para tener la dirección exacta, la georreferenciación. Pero no es obligatorio. Si no lo presentan, no significa que porque no adjunte el recibo público se le va a negar el acceso a la valoración para la certificación de discapacidad, cuando cumpla con todos los requisitos. Cuando se reúnen estos documentos, entonces la Secretaría de Salud dispone de tres canales, un canal virtual a través de la página de la Secretaría Distrital de Salud. Se puede hacer la solicitud para iniciar la certificación de discapacidad. También tenemos canal presencial. Hay 2 ventanillas exclusivas que atienden a los usuarios interesados en iniciar este trámite en horario extendido, continuo, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Cuando la Secretaría de Salud verifica el cumplimiento de esos criterios, es una historia clínica reciente, tiene un código de discapacidad, un código CIE-10 relacionado con la enfermedad o enfermedades que le ocasionan la discapacidad, adjunta los documentos de identificación correspondientes a la edad, tiene exámenes que también están directamente relacionados con esa condición de discapacidad. La Secretaría de Salud envía la orden a través de correo electrónico o de correo físico. ¿A quién se la envía? A la IPS. Recuerden que tenemos 14 IPS y la entidad territorial es quien define a cuál de esas IPS va a asignar ese usuario para que le realicen el procedimiento. No necesariamente que viva en Usme yo, me tienen que asignar la localidad o la IPS que esté ubicada en esta localidad, no necesariamente. El criterio principal que tiene en cuenta la Secretaría de Salud para asignar la IPS es la disponibilidad de agenda. Entonces, que atiendan más rápido a ese usuario, que pueda hacer su procedimiento y no demore, no se demore. Y cumplamos también como entidad territorial, porque en la norma se establecen los tiempos. Por ahí vi una pregunta. El usuario hace la solicitud hoy a través de cualquier canal, canal virtual, por internet o canal presencial. La Secretaría de Salud tiene 5 días para dar respuesta. Las 2 respuestas pueden ser: señora María, la historia clínica no trae código CIE-10. O al verificar todo está completo, si está afiliado en Bogotá, tiene exámenes complementarios de ese diagnóstico de discapacidad. Y en este caso envía la autorización. Esa autorización tiene los nombres, los datos de contacto de esa IPS. Recuerden que son 14 IPS. El usuario no la escoge, la asigna la Secretaría Distrital de Salud, garantizando la oportunidad en esa valoración. Y
La IPS asignada es la responsable de llamar a ese usuario, asignarle la cita, realizar la valoración que en promedio se demora 30 a 40 minutos, incluir todos los datos en el RLCPD, y ustedes ya tienen claro que el RLCPD es una base de consulta, es una base de datos en donde se incluye toda la información de quienes acudieron a alguna de esas IPS autorizadas y se les realizó el procedimiento. Y la IPS es quien entrega el certificado de discapacidad si corresponde, si cumple al usuario. No es la Secretaría de Salud. Entonces vamos con los tiempos. Hago la solicitud hoy. La Secretaría de Salud tiene 5 días para confirmarme que mis documentos están completos, que cumplo con los requisitos y enviarme la autorización para que la IPS realice el procedimiento. O 2, están incompletos los documentos o los documentos están completos, pero al verificar aparece afiliación en Medellín. Entonces, mire, señora María, al realizar la verificación se evidencia que usted tiene afiliación en Medellín. Entonces debe solicitar el trámite ante la Secretaría de Salud de Medellín, pero si su lugar de residencia permanente va a ser Bogotá, por favor realice la gestión administrativa y adjunte el certificado de portabilidad donde indique que va a vivir ahora en Bogotá y cuál es la IPS primaria que le prestará los servicios de atención en salud. Otro criterio importante, aquellas personas afiliadas a los regímenes de excepción o especial, como son fuerzas militares, Policía Nacional, Ecopetrol, Magisterio, ellos no pueden realizar la solicitud en las secretarías de salud. La norma es clara y dice que todos los afiliados al régimen de excepción o especial deben hacer la solicitud directamente en las instituciones que les prestan los servicios. Sin embargo, estas entidades tienen también IPS autorizadas, tienen equipos multidisciplinarios idóneos y todo lo que suceda durante ese procedimiento se va a incluir en esa base de datos nacional, denominada RLCPD. Entonces, el RLCPD es ese contenedor grande que incluye todo aquel que fue valorado a nivel nacional por las IPS autorizadas. Pero la norma precisa que si yo pertenezco a la Policía Nacional, a Fuerzas Militares, a Ecopetrol o los profesores Magisterio, debo por obligación realizar la solicitud ante la entidad que me presta los servicios de salud. Es importante para iniciar el trámite contar con una historia clínica. ¿Quién entrega la historia clínica? La EPS a través del médico tratante. Debe decir historia clínica. En lo posible y de manera respetuosa, se sugiere que sea una historia clínica reciente, que dé cuenta del estado actual de salud de esa persona. No es válido informes de evaluación médica, epicrisis, órdenes médicas, órdenes de laboratorio, certificaciones, que es que mi discapacidad es evidente y en el barrio, en un consultorio privado, el médico me expidió una certificación indicando cuál es mi diagnóstico, no es válido. Notas médicas, certificaciones de discapacidad de las EPS, que compensar, pues ya me tiene a mí focalizado como persona con discapacidad hace 15 años.
y entonces voy a adjuntar esta certificación que me entregó Compensar, Sanitas, Nueva EPS, eso no es válido. Se debe entregar historia clínica. Tampoco es válido presentar únicamente el dictamen de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional, conocido como PCL, con las siglas PCL. Este último puede ser un complemento de la historia clínica, pero si una persona a través del canal virtual o de manera presencial entrega solo el dictamen de pérdida de capacidad laboral, no es válido. Puede ser como complemento. Es obligatorio contar con una historia clínica. De hecho, la misma resolución menciona que el interesado en certificar la discapacidad debe solicitar cita con su médico tratante en la EPS en la cual se encuentra afiliado. Y es responsabilidad de este profesional entregar copia de esa historia clínica con el diagnóstico CIE-10 relacionado con la discapacidad y todos aquellos exámenes que complementen ese diagnóstico principal de discapacidad. Acá tenemos un ejemplo. El documento debe decir historia clínica. Observamos en la parte inferior el código que dice M410. Ese es el famoso código de la Clasificación Internacional de Enfermedades. M410 es el código y el diagnóstico, en este caso, escoliosis idiopática infantil. Entonces, se debe verificar que el documento aportado para iniciar el trámite de certificación de discapacidad ante la Secretaría de Salud diga historia clínica y tenga el código, miren ese M410, ese código es el mismo que se utiliza en Estados Unidos, en Australia, en diferentes países del mundo. Por eso se denomina Clasificación Internacional de Enfermedades. Es la estandarización o son esos nombres. Entonces, este código M410 significa lo mismo en Estados Unidos, en Canadá, en muchísimos países del mundo, no en todos. Y el diagnóstico es lo que le acompaña, que dice escoliosis idiopática infantil. Tenemos otro ejemplo, historia clínica con código y diagnóstico. Miren la flechita roja, H913 es el código y el diagnóstico sordomudez no clasificada. Así está en la Clasificación Internacional de Enfermedades y nosotros como Secretaría de Salud verificamos que cuente con ese código y ese diagnóstico. La norma, la resolución 1239 también menciona que el médico tratante debe entregar una orden, no dice expresamente orden, pero sí que en esa historia clínica, este profesional solicite la valoración por equipo multidisciplinario para la certificación de discapacidad. Y que en este documento, junto con la historia clínica, mencione cuál es el diagnóstico principal CIE-10. Miren la flechita amarilla y roja. No sé si es visible. H44.2, miopía degenerativa inicial y el diagnóstico relacionado CIE-10, miopía degenerativa. Este profesional de la salud, de la EPS, a la cual se encuentra afiliado el usuario, solicita a través del documento valoración por equipo multidisciplinario para la certificación de discapacidad. Si es una persona que se puede desplazar por sus propios medios y asistir a la cita el día y la hora en que le programaron la valoración, no hay ningún inconveniente. Pero hay casos excepcionales en los que por la condición de salud de esa persona le es imposible trasladarse y se requiere
de atención en el domicilio, entonces es obligatorio que el médico de la EPS escriba valoración por equipo multidisciplinario para la certificación de discapacidad en el domicilio. Por favor, ténganlo claro. Sin esa autorización del médico tratante, no es posible que la Secretaría de Salud autorice una valoración en el domicilio. Se debe presentar, porque hay condiciones, como les mencioné, que pues es imposible trasladar a esa persona hasta las instalaciones, hasta la IPS asignada para el procedimiento. Otra precisión. Esta valoración no incluye ningún tipo de examen físico. Allí no le van a tomar la tensión, no le van a pesar, no le van a hacer exámenes, nada. Lo que van a hacer estos 3 profesionales durante ese tiempo es verificar la historia clínica, todos los exámenes que complementen el o los diagnósticos principales relacionados con la discapacidad y van a aplicar también unos instrumentos, unos formularios de preguntas. Es decir, que esta valoración es solo preguntas. No tengan falsas expectativas. Muchas personas se disgustan porque yo fui a esa valoración, no me tomaron la tensión arterial, no vieron que yo tengo dificultad para caminar y no se hace ningún tipo de valoración física. Solo revisión documental. ¿De qué cosa? De la historia clínica que se sugiere, sea reciente, que esté acorde con el estado actual de salud de esa persona. Verifican también todos los exámenes que estén relacionados con la condición de discapacidad que presenta esa persona. Entonces, este es el ejemplo, esta es la parte, este es el formato que utiliza Salud Total, quise traerlo como ejemplo, pero cada entidad, cada EPS es autónoma de manejarlo. Famisanar, Nueva EPS, Capital Salud. Entonces, Salud Total entrega la historia clínica a ese usuario que desea iniciar su trámite para certificar la discapacidad y aparte de eso, diligencia este formato con los datos del solicitante y en donde se solicita claramente la valoración para la certificación de discapacidad. Es responsabilidad de todas las IPS, de todas las EPS a la cual nos encontremos afiliados, ya sea el régimen contributivo, régimen subsidiado. Los profesionales deben entregar copia de la historia clínica con el diagnóstico de discapacidad. Recuerden el ejemplo de ahorita, sordo-mudez. Esa historia clínica debe tener el código CIE-10 también. Debe ser una historia clínica completa que registre la condición actual de salud de esa persona interesada. Debe adjuntar exámenes médicos que también tengan relación directa con esa discapacidad. Y en los casos en los que el usuario no pueda trasladarse por sus propios medios hasta las instalaciones de la IPS que le fue asignada en primera instancia, el médico de la IPS debe hacer entrega o escribir dentro de esa historia clínica que solicita por la condición del usuario que la valoración para la certificación de discapacidad se realice en la casa, en el ámbito domiciliario. La persona, entonces ahora acabamos. Recordemos nuevamente, Secretaría de Salud autoriza la valoración en alguna de las IPS que tiene el distrito disponibles para realizar el procedimiento. Verifica el cumplimiento de los requisitos. La persona asiste a esa valoración el día y la hora programada. El equipo de profesionales, conformado por 3, hace una revisión exhaustiva de todos los soportes documentales, historia clínica, exámenes,
aplica los instrumentos, recuerden que es una entrevista, y de acuerdo a las respuestas que manifiesta ese usuario durante el procedimiento, se determina si cumple con los criterios para certificar la discapacidad. En aquellos casos en los que este equipo de profesionales determina que sí es una persona con discapacidad, entrega el certificado de discapacidad. Observamos en la diapositiva, este formato es un formato estandarizado diseñado por el Ministerio de Salud y Protección Social. En la parte superior encontramos los logos. Es el mismo certificado de discapacidad que se entrega en Bogotá, que se entrega en Medellín, que se entrega en Cali, en los diferentes departamentos, municipios o distritos de todo el territorio nacional. Es una hoja, no es un carnet. Hay muchas personas, es que vengo por mi carnet de discapacidad, porque pues durante un tiempo las EPS lo entregaban así, pero por disposición del Ministerio de Salud y Protección Social, este es el formato. ¿Qué tiene este certificado de discapacidad? ¿Qué información contiene? Los datos personales de quien fue certificado, lugar y fecha de valoración, la categoría de discapacidad, el nivel de dificultad en el desempeño, todo esto que allí se refleja, que se registra, lo identificó el equipo multidisciplinario durante esos 30, 40 minutos de valoración. Esa es la parte anterior, la cara principal, y esta es la cara posterior. Vemos también el logo del Ministerio de Salud y Protección Social y los datos de esos profesionales, de los 3 profesionales que en consenso determinaron que ese usuario cumple con los criterios para hacer entrega del certificado de discapacidad. Entonces, en el ejemplo que vemos, participó en esta valoración una psicóloga, una optómetra y una médica. Es obligatorio también que en todas las presentaciones, en todas las valoraciones, participe siempre un médico, ya sea un médico general o especialista. Y los otros 2 profesionales pueden pertenecer a disciplinas diferentes. Otra pregunta, yo tengo categoría de discapacidad visual. ¿Es obligatorio que participe el optómetra o el oftalmólogo? De acuerdo al talento humano que tenga esa IPS. No es obligatorio que se asigne un profesional con base en la categoría de discapacidad que presenta el usuario. Eso sería maravilloso, pero la norma es clara y es de acuerdo a la disponibilidad de talento humano de esa institución. Entonces, esta es la cara posterior, es una hoja que se imprime, ese es el certificado de discapacidad, documento personal e intransferible que acredita la discapacidad de la persona y que se entrega al finalizar esa valoración. Toda la información que se recolectó durante el procedimiento va a alimentar la base de datos nacional denominada Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad. Al finalizar el procedimiento de valoración, existen 2 posibles resultados. 1, le entregaron el certificado como vimos en la diapositiva anterior. O 2, ese equipo multidisciplinario le dice, señora María, usted no cumple con los requisitos, pues no le podemos hacer entrega del certificado de discapacidad. Ante cualquiera de estos 2 resultados posibles, la persona puede solicitar una segunda opinión. En el caso de Bogotá, todo aquel que acuda a una primera valoración y desee una segunda opinión porque se encuentra inconforme por cualquier motivo, por cualquier razón, puede solicitar de manera presencial una segunda opinión. La Secretaría de Salud enviará una orden que garantiza esa segunda opinión en una IPS diferente. En el caso de Bogotá, porque tenemos 14 IPS.
Hay municipios o departamentos que solo tienen una IPS, pero pueden tener 3 equipos multidisciplinarios. Entonces, en estos casos específicamente, quien no se encuentre conforme acude a la Secretaría de Salud del municipio, solicita una segunda valoración y la Secretaría de Salud le asignará una nueva autorización para que ya no lo haga, por ejemplo, el mismo equipo multidisciplinario, sino el segundo equipo multidisciplinario o el tercero que tiene esa IPS. Y en esa base de datos nacional se dejará o reposará la valoración más reciente. Si a mí me valoraron hace un mes o hace un año y medio, y hoy acudo a la Secretaría de Salud para solicitar una segunda opinión, se eliminará la valoración más antigua y reposará la reciente. Pregunta frecuente, ¿el certificado de discapacidad se vence? No se vence hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social determine algo diferente. Segundo, ¿es necesario actualizar el certificado de discapacidad? Claro que sí, en 3 momentos específicos. Cuando los niños o niñas o niños cumplan 6 años, cuando cumplan 18 años y cuando la condición de salud se haya modificado. Yo tengo mi hijo de 3 años con síndrome de Down. Les voy a poner un ejemplo. Cuenta con el certificado de discapacidad. Ahora cumplió 6 años. De acuerdo a la norma, es necesario que yo actualice como madre, como cuidadora, actualice ese certificado de discapacidad. ¿Cómo lo hago? Realizo la solicitud directamente en la Secretaría de Salud, adjuntando registro civil, tarjeta de identidad, historia clínica reciente con código y diagnóstico CIE-10, exámenes complementarios. Asisto con mi hijo, el día y la hora en que me programen esa valoración, me entrega ese equipo multidisciplinario el certificado de discapacidad y toda la información de esa valoración se incluirá en el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. No tengo que actualizar el certificado de discapacidad de mi hijo con síndrome de Down hasta que él cumpla 18 años o hasta que su condición de salud se haya modificado. Entonces, a mí me certificaron el niño con solo síndrome de Down, pero con el paso de los meses, de los días, él ahora no solamente tiene síndrome de Down, sino una alteración a nivel visual, con un nuevo diagnóstico o una enfermedad huérfana. En estos casos, es necesario que el médico tratante de la EPS solicite en la historia clínica o en una orden aparte la actualización del certificado de discapacidad porque la condición de salud y los diagnósticos se han modificado. Entonces, por favor, ¿en qué momento actualizamos el certificado de discapacidad? Cuando se cumplen 6 años, cuando se cumplen 18 años y cuando la condición de salud se ha modificado. Pero para esta última es obligatorio y es requisito presentar la orden del médico tratante o que dentro de la historia clínica se registre que es necesaria una nueva valoración para la certificación de discapacidad. Así sea evidente la discapacidad. Nosotros tenemos que adherirnos a la norma, tenemos que cumplir todos y cada uno de estos lineamientos y así se encuentra establecido. Entonces, en el caso, vuelvo al caso de mi hijo de 3 años, ya tiene su certificado de discapacidad, ahora tiene una categoría de discapacidad visual que está soportada en esa historia clínica con un código y un diagnóstico, pero aparte de eso, tengo que solicitar cita con mi médico tratante, con el médico tratante de mi hijo, para que este profesional solicite una nueva valoración para la certificación de discapacidad. Pregunta frecuente.
Certificado de discapacidad, como les mencioné, no se vence, hay que actualizarlo. El certificado de discapacidad por sí solo no representa un beneficio. Las entidades a nivel nacional que otorgan beneficios a las personas con discapacidad son las responsables de determinar cuáles son esos criterios de acceso, de permanencia o de egreso. Entonces no podemos decir, yo tengo el certificado de discapacidad, entonces ya que con ese certificado de discapacidad por sí solo tenga un beneficio. No, cada entidad define cuáles son esos requisitos para otorgar beneficios. Sin embargo, el certificado de discapacidad no se puede constituir en una barrera de acceso. Para Bogotá, las personas interesadas en acceder a la oferta, en conocer qué tiene el distrito, pueden acceder a este link y de acuerdo a la localidad de residencia y la entidad se puede verificar cuáles son esos criterios de acceso, cuáles son los requisitos para poder obtener los beneficios. Nuevamente reitero, el certificado de discapacidad por sí solo no representa un beneficio. Para quienes entregan los beneficios, las entidades son las responsables de definir sus criterios. En ellos puede o no puede estar el certificado de discapacidad. En Bogotá, específicamente, entonces, ¿qué tenemos? Que la Secretaría Distrital de Movilidad, aquellas personas que se encuentren inscritas en el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, pueden acceder a dos beneficios, uno solo. ¿Cuáles son? O el subsidio de transporte, que otorga 29.500 pesos mensuales a través de la tarjeta Tu Llave, o las personas que tienen vehículo, la excepción de pico y placa. Entonces, la Secretaría Distrital de Movilidad, como requisito para acceder a cualquiera de estos dos beneficios, solicita que ese usuario esté incluido en el RLCPD. No es solamente presentar el certificado de discapacidad, es que toda la información haga parte de esa base nacional de personas con discapacidad. Eso por Secretaría de Movilidad. Secretaría de Integración Social, por ejemplo, entregan bonos canjeables por alimento, pero no es solamente tener el certificado de discapacidad, reitero, ni tampoco que los datos estén incluidos en el RLCPD. Ese es uno de los requisitos. Ellos también hacen visita en el domicilio para verificar las condiciones. Es un bono canjeable por alimentos de 130.000 pesos. Entonces, allá los funcionarios deben asistir a esas residencias, verificar si esa persona tiene servicio público, gas, tiene ollas, tiene el espacio, pues, para estos alimentos. O los comedores comunitarios, alguno de los dos beneficios, pero no los dos. Ahora, con respecto a la posibilidad de trabajar y vinculación laboral. Por norma, incentivar la contratación de personas con discapacidad, se han implementado beneficios tributarios, disminución de impuestos a todas aquellas empresas que contraten a personas con discapacidad. ¿Sí? En el área pública existe un número, un porcentaje que es de obligatorio cumplimiento. Es decir, si usted tiene 1.000 trabajadores, 5 deben tener discapacidad. Eso está por norma obligatorio. Hay un número de acuerdo a la cantidad de personas contratadas. En el sector privado no es obligatorio. Sin embargo, se incentiva la contratación de personas con los beneficios tributarios, disminuyendo todos los impuestos. Pero
para aclararles que yo tenga el certificado de discapacidad no significa que la empresa tenga la obligación de contratarme. Al igual que cuando se entregan los beneficios, cada entidad verifica el perfil que requiere para la actividad contratada. Si esta persona cumple con esa entrevista, tiene las capacidades, las habilidades y aparte de eso, tiene el certificado de discapacidad, puede presentarlo ante la DIAN y la DIAN realiza la disminución de los impuestos. Quisiéramos que la vinculación laboral para personas con discapacidad pues tuviera mayor participación del área privada, pero esto es poco a poco, incentivando a través de diferentes actividades para que estas instituciones vinculen, contraten a usuarios y con ello se mejora considerablemente la calidad de vida, no solo de estas personas que presentan la discapacidad, sino de sus grupos familiares. Entonces, el certificado de discapacidad no garantiza que me van a contratar. El certificado de discapacidad es un documento personal e intransferible que complementa pues todo el proceso de selección que lleva a cabo una institución, una entidad para contratar a sus trabajadores. Pregunta frecuente, observan en la parte media derecha nivel de dificultad en el desempeño. Allí se evidencian unos puntajes de cognición, de movilidad, de cuidado personal, de relaciones, de la vida diaria, de participación. Observan, por ejemplo, que en cognición el puntaje que obtuvo esta señora durante la valoración fue 33.33. En movilidad, no veo bien, 85 en cuidado personal. Entonces, primera aclaración. Este certificado de discapacidad no categoriza la discapacidad. Nadie tiene más discapacidad que otro. Este certificado de discapacidad no está llamado a hacer una caracterización del nivel de la discapacidad que yo tengo más o menos. Lo que muestra con estos datos es el nivel de dificultad de desempeño que presenta una persona en las actividades de la vida diaria. Desde el 28 de noviembre del 2022 se excluyó de todos los certificados entregados a nivel nacional el nivel de dificultad en el desempeño global, que después hay de participación aparecía, que hacía un promedio y ahí se obtenía un puntaje. Entonces las personas decían, pero ¿cómo es posible que yo tenga un nivel de dificultad en el desempeño 30 y otra persona tiene 80? Y estamos en silla de ruedas, utilizamos silla de ruedas, bastón, muleta o cualquier apoyo o ajuste razonable. El certificado de discapacidad no está llamado a categorizar la discapacidad. Por eso el Ministerio de Salud y Protección Social lo excluyó. ¿Alguien tiene o no tiene discapacidad? Ese puntaje que se refleja allí significa la dificultad, como su nombre lo indica, que una persona presenta en las actividades de la vida diaria, que puede ser leve, moderada, severa o total, pero que no influye para, que no representa la categorización de la discapacidad. Lo que tiene categorías es, de acuerdo a las 7 categorías de discapacidad reconocidas en la normatividad vigente, física, visual, auditiva, intelectual, psicosocial, sordoceguera y múltiple. En este caso en específico, esta señora presenta una categoría de discapacidad física. Todos los certificados de discapacidad expedidos a partir del año pasado a la fecha excluyeron el nivel de dificultad en el desempeño como el global, el puntaje global. Entonces, ninguna entidad, ninguna institución que otorgue beneficios a las personas con discapacidad deben exigir que aparezca acá el nivel de dificultad en el desempeño global o la calificación.
Esto que aparece acá es totalmente diferente a la información que se refleja en la pérdida en la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional, en la PCL. Allí sí tiene un puntaje y yo creo que de pronto algunos lo han conocido. Si esa persona obtiene 50% o más, puede acceder a indemnización o pensión por invalidez. 50 o más de puntaje, pero este certificado que observamos en la pantalla no tiene nada que ver con el de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Alguien que tenga en sus manos este certificado de discapacidad, es que vengo por la pensión de la discapacidad, no, no es llamado para eso. Este simplemente acredita la condición de discapacidad de la persona. En algunas entidades para otorgar beneficios solicitan este certificado y que los datos estén incluidos en el RLTPD. Pero, como vemos acá, por eso quería devolverme, los certificados que se están entregando a la fecha, ningún certificado registra el nivel de dificultad en el desempeño. Y por ahí vi otra preguntita, sí, el puntaje está clasificado de 0 a 100, 0 no tiene ninguna dificultad, 4 leve, hasta 100 es una dificultad total. Pero no significa, por ejemplo, que una persona que tenga este certificado de discapacidad y el puntaje que esté allí registrado, por ejemplo, en todos de 100, o sea, que tiene una dificultad total, y otro que tenga como el que observamos con esos puntajes, entonces no, como usted tiene más discapacidad, entonces ahí el puntaje que refleja ese documento, entonces le voy a dar más bono, que Bogotá está entregando 29.500 pesos, entonces como usted tiene 100 en todos, entonces se le va a dar doble bono. No, el certificado de discapacidad es único. Y reitero nuevamente para evitar confusiones. No significa que yo tenga más o menos discapacidad. Lo que está allí registrado es el nivel de dificultad en el desempeño y quien determina los requisitos para acceder a algún beneficio es la institución que los otorga. Por sí solo, el certificado no representa ningún beneficio. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes en esta socialización, reiterarles la disposición que tiene la Secretaría Distrital de Salud, su atención personalizada en las instalaciones de la Secretaría de Salud, oficina de erradicación, horario continuo de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Todo aquel que tenga dificultad para realizar la solicitud a través de la plataforma virtual o requiera orientación, estamos allí con toda la disposición para brindar información en todo lo relacionado con el trámite de certificación de discapacidad y el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Muchas gracias.